a mí me vaya a permitir que haga una breve reflexión sobre un modelo y una oportunidad. El modelo es el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, seguramente la iniciativa más ambiciosa que se ha hecho nunca en ningún país. No hay parangón en ningún país del mundo de una institución en la que participan gobierno, empresa, sindicato y tercer sector, y en donde de común acuerdo estamos sacando adelante documentos para poner en marcha proyectos, políticas de responsabilidad social y fomentar la propia responsabilidad social. Solamente desde la generosidad de cada una de las partes, solamente desde la empatía, que no otra cosa es, sino la generosidad de ponerse en el lugar de otro y de buscar acuerdos comunes, solamente desde esa generosidad el CERSE continuará funcionando. Porque yo creo que es un ejemplo de lo que debe hacerse. Estamos hablando, cuando hablamos de responsabilidad social, de un nuevo contrato social, de un nuevo modelo, de una manera diferente de hacer las cosas que se hace cada vez necesaria, y el CERSE yo creo que puede alumbrarnos a conseguirla, ¿no? Y junto al CERSE, una iniciativa madura, cuyo presidente ha estado aquí esta mañana, el Pacto Mundial, una de las columnas vertebrales de la responsabilidad social. Es decir, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue algo que los países asumieron en 1948, el Pacto Mundial es lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aplicado a las empresas y a las organizaciones. Las empresas y organizaciones de todo el mundo deberían empezar, y yo invito a Regional State a que lo hagáis, en el Pacto Mundial. El Pacto Mundial enseña el camino hacia la responsabilidad social a partir del compromiso con esos 10 principios a los que reiteradamente se ha referido Juan de la Mota esta mañana. Y permitidme 3 reflexiones o propuestas finales. Tardaré 3 minutos, pero yo me acuerdo siempre de aquel señor que habló ante un auditorio absolutamente abarrotado y que era un conferenciante de campanilla. Y ese conferenciante, había 1.500 personas, cuando llevaba 2 horas y cuarto hablando, se habían ido 700. Y a las 3 horas menos cuarto de discurso quedaban 25, y a las 3 horas y 10 minutos solo quedaba una persona en el auditorio y el conferenciante seguía alargando. Y entonces el pobre señor que estaba ahí en esa fila se levantó e hizo ademán de irse, y el conferenciante echó mano de un revólver que tenía debajo de la triera y le dijo: ¿dónde vas? Dijo: perdona, ¿cuánto te queda? Dice: me quedan 25 segundos. Dice: dispárame. Como yo no quiero llegar ahí, sí quiero hacer estas 3 reflexiones que me parecen interesantes. Creo que cada vez más tendríamos que hablar de responsabilidad social de las organizaciones y menos de responsabilidad social de las empresas. La empresa en el mundo económico no son todo, en el mundo social desde luego que no, y en el conjunto mucho menos. Creo que hay empresas, organizaciones, instituciones, corporaciones que, sin ser empresas, tienen una grandísima influencia y tienen la necesidad de instalar políticas de responsabilidad social. ¿O acaso la justicia en sí mismo se justifica por dictar sentencias? ¿Acaso una justicia que no es capaz de dictar sentencias en breve plazo está siendo responsable o no está siendo responsable? Como se ha planteado anteriormente, ¿acaso estamos siendo responsables a pesar de que cumplamos todas las leyes si resulta que a nuestros proveedores le pagamos a 70, 80 o 90 días? Yo creo que tenemos que hablar del conjunto de las organizaciones e instaurar políticas de responsabilidad social que en el fondo son políticas de compromiso, de hacer las cosas mejor, de procurar que la gente confíe y cree en nosotros, de tener coherencia. Por eso es por lo que tenemos que hablar de responsabilidad social de las organizaciones. Igual que tenemos que hablar de esa corresponsabilidad que estáis viendo en la pantalla. Global, decía uno de los slides, no vamos a ser capaces de hacer las cosas solos. No basta con que sea responsable la empresa, la responsabilidad social abarca todo el ámbito de las organizaciones.
Y ahí se incluyen universidades, sindicatos, asociaciones empresariales, lo que queráis. Todo el mundo necesita juntar el hombro y arrimarlo para poder sacar adelante este proyecto. Lo mismo que seguramente tendríamos que dejar de hablar de stakeholder y empezar a hablar de parte interesada. Al fin y al cabo, stakeholder es una teoría, como sabéis, de Freeman, y empezamos a traducirla aquí por grupos de interés. Y no sería bueno que siguiéramos hablando de grupos de interés. Los grupos de interés, normalmente económicos, están a un paso de convertirse en un grupo de presión. Y yo no quiero que ninguna empresa ni ninguna organización tenga grupos de presión que se instalan fuera e inciden directamente en la empresa o la organización. Sería mucho mejor hablar de interesado o de parte interesada, porque la parte es una porción del todo. Y cuando yo formo parte del todo, me afano para que ese todo cumpla su misión. Eso es la empresa, eso es la organización. Hablar de parte interesada es hablar de ese conjunto de personas que son capaces de instalar políticas y procedimientos para que la empresa o la organización salga adelante. Y finalmente empezamos con Orwell y acabamos con Orwell. Yo quería comentaros esta frase que está apareciendo en la pantalla. Orwell, que era un experto en Dickens, escribió un artículo estudiando la obra de Dickens y lanzó el concepto de common decency o decencia común. Decencia común en el fondo son la infraestructura moral indispensable que necesita cualquier sociedad organizada, cualquier sociedad que quiera ser justa, cualquier sociedad que quiera ser equitativa. Estamos seguramente en los albores de una nueva época, en un momento que es vierteagua de la historia y no en un simple cambio de ciclo. Es un instante mágico en que yo creo que se acabará imponiendo la lucha por el hombre en las organizaciones. Y que si nos lo proponemos, los valores de los que venimos hablando se pueden instalar entre nosotros. Esta va a ser una batalla larga y difícil, como lo fue siempre. Lo dijo Nietzsche. Una generación ha de comenzar la batalla que otra habrá de terminar. Y seguramente esa otra son los más jóvenes que estáis hoy aquí. Yo creo que en esta época nueva, más de intemperie que de protección, la persona débil puede ser el centro del universo porque existe un horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común no tiene sentido. Eso fue capaz de ponerlo en un hermosísimo verso Walt Whitman cuando dijo: surgirá un nuevo orden y su hombre serán los sacerdotes del hombre y cada hombre será su propio sacerdote. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Juan José Almarro. Les había advertido que iba a ser un broche inmejorable y ustedes lo han podido comprobar. Sin más, agradecerles